Bueno, ¿cómo están ahí? Hoy vamos a hablar un poco de la teoría cinético-molecular, que es una teoría muy importante en química. Para hablar de esta teoría, primero habría que hablar de una teoría anterior, a la cual se llamó modelo de partículas. El modelo de partículas era una teoría del 1600 que fue desarrollada inicialmente por Robert Boyle, un investigador inglés, y luego continuó a través de Antoine Lavoisier en Francia en el 1750 aproximadamente. El modelo de partículas fue, digamos, el comienzo para que luego, en el 1800, se desarrolle la teoría cinético-molecular. Esta teoría, en la cual explica el comportamiento de lo que ocurre en los gases, si bien se basó en el estudio de los gases, también sirvió para expandirla al resto de los estados, el estado líquido y el estado sólido, y sirvió para entender muchas cosas más en química. O sea, fue una teoría importante porque no solamente por lo que es la teoría en sí, sino para lo que sirvió la teoría. Esta teoría que se basa en el comportamiento de los gases, pero que también, digamos, sirvió para aplicar al resto de los estados, nos dice que en el caso de los gases están constituidos por diminutas estructuras muy pequeñas, las cuales serían las moléculas, que en el caso de los gases puntualmente, estas moléculas están muy espaciadas entre sí. ¿Qué es lo que lo diferencia del estado sólido y el estado líquido? Donde las moléculas están más juntitas porque hay una mayor fuerza de atracción. Acá en el caso de los gases, las moléculas están más separadas. Por ejemplo, vamos a un gas, ponele oxígeno. Yo tengo una molécula de oxígeno acá, tengo otra molécula acá, tengo otra acá, y así. ¿No? Bueno, entonces, en el caso de los gases, las moléculas están más separadas entre sí. ¿Por qué? Esto se debe a que la fuerza de interacción entre las moléculas es prácticamente nula. Esto quiere decir que no hay fuerza de interacción entre las moléculas. Entonces están más separadas. Y es lo que lo diferencia del sólido y del líquido, porque ahí las moléculas están más juntitas. Eso por un lado. Además, la energía cinética que contienen las moléculas es mayor. De hecho, yo había dicho en un video anterior sobre los gases que los gases es el estado en que mayor energía cinética tienen. El hecho de que tengan mayor energía cinética significa que van a tener la temperatura más alta en comparación con los otros estados. Es decir, si yo comparo estado líquido con estado gaseoso, el estado gaseoso tendrá mayor energía cinética, por lo tanto eso se va a ver reflejado en una mayor temperatura. El termómetro va a marcar una temperatura más alta en comparación. Además de tener estos dos parámetros más mayores con respecto a los otros estados, el hecho de tener mayor energía cinética nos conduce a que las moléculas van a estar en constante movimiento por el recipiente donde están contenidas y van a estar colisionando entre sí. Estos movimientos van a ser aleatorios, o sea, no es que hay un patrón de movimiento aleatorio, digamos, hacia todas direcciones, como al azar, y además van a estar chocando entre sí y chocando con las paredes del recipiente, y van a tender como a ocupar el máximo lugar posible. ¿Esto qué significa? Que un gas, cuando está en un recipiente, siempre se expande lo máximo que puede, o sea, trata de ocuparlo todo. Por eso es que no tiene un volumen propio. Si ustedes se fijan, cuando yo lleno una botella con agua, la botella, ponele, sumá que la llena hasta la mitad. Entonces el agua llega hasta la mitad. Se queda acá. Tengo todo esto con agua, el resto de la mitad de la botella está vacío. Pero, en el caso de los gases no sucede esto. En el caso del gas, las moléculas tienden a elevarse, a ir hacia todas las direcciones y ocupar todo el espacio posible. Otra particularidad que tienen los gases es que se transmiten las presiones. Cuando yo aplico una presión, la presión se transmite. Una molécula se transmite a la otra y así sucesivamente. Por eso muchas veces el gas
Vieron que los compresores lo comprimen y lo mandan todo, hacen presión y hacen fuerza y se va transmitiendo. Además, el gas, a diferencia de los otros estados, el gas tiene la capacidad de poder comprimirse y expandirse. Expandirse, bueno, cuando aumenta la temperatura, las moléculas tienden a alejarse lo máximo posible y ocupar el máximo espacio, y así que se expande la masa. Pero cuando por determinados métodos, que es aumentando la presión externa y disminuyendo la temperatura, yo lo puedo comprimir. Esto significa, supongamos que esto tendría una tapa móvil acá arriba, ¿no? Tiene una tapa móvil y la empiezo a bajar. Entonces las moléculas se empiezan a acercar, hasta que llega un momento que se juntan todas y se comprimen. Y aumenta la presión, ¿no? Porque tienen menos espacio y están todas más apretadas. Aumenta la presión, pero se comprime, disminuye el volumen. Bueno, otra cosa con respecto al gas es que, bueno, como todos sabemos, el gas junto con los líquidos está dentro del grupo de los fluidos, está considerado un fluido. Fluye, cosa que en el caso del sólido no sucede eso, no es un fluido. Bueno, una vez que entendemos un poco lo que habla la teoría cinética, que habla todo esto, habla de que el gas está formado por moléculas, que las moléculas están en movimiento, que su movimiento es aleatorio, que van colisionando entre sí, y que eso depende de la energía cinética que tiene el sistema, que la mayor energía cinética se ve reflejada en una mayor temperatura, que tiene la capacidad de poder comprimirse. Y bueno, una vez que entendamos estos, ahí están las denominadas leyes de los gases, que son 4. Las leyes de los gases, que fueron, cada una tiene su nombre en base a los investigadores, que fueron los que las desarrollaron. Está la de Gay-Lussac, Boyle-Mariot, bueno. Todas esas leyes de los gases las vamos a desarrollar en profundidad en otro video. No ahora, porque ahora quiero que solamente se queden con esta idea, que es la teoría cinético-molecular. Que fue la primera, digamos, que apuntó a los gases, pero que sirvió para predecir cómo es el comportamiento de los otros estados, el sólido y el líquido. Así que bueno, esto es todo por ahora.